Hola, ¿qué tal, doctores y doctoras? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. El día de hoy me van a acompañar a revisar el tema de tumores en la infancia. Vamos a abordar los tumores más frecuentes: el neuroblastoma, el nefroblastoma, el osteosarcoma, el tumor de Ewing y por último el retinoblastoma. Empezamos con el neuroblastoma. El neuroblastoma es un tumor maligno embrionario del sistema nervioso simpático, derivado de las células de la cresta neural. En cuanto a su epidemiología, es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia y la neoplasia maligna más frecuente el primer año de vida. El 90% de los casos se va a diagnosticar en menores de 5 años. En cuanto a su localización, puede aparecer en cualquier parte del sistema nervioso simpático, pero la ubicación número uno es la glándula suprarrenal, específicamente la médula, hasta en un 50% de los casos, seguido de los ganglios simpáticos retroperitoneales. En cuanto a su cuadro clínico, va a depender mucho de la localización, es decir, dónde se encuentra esta tumoración. Sin embargo, el cuadro clásico va a presentarnos una masa abdominal, de hecho es el hallazgo más común, la cual se va a palpar como una masa firme, nodular, irregular y, ojo doctores, que sí cruza la línea media. Esto es como una manera muy importante de diferenciar contra el siguiente tumor que vamos a ver, que es el nefroblastoma, ya que aquí también va a haber una masa abdominal, pero lisa y que no cruza la línea media. En cuanto a los síntomas de invasión, a diferencia del nefroblastoma, donde el niño se ve sano, en este tumor el niño con neuroblastoma se ve francamente enfermo, un tumor que enferma. Va a presentar fiebre, pérdida de peso, irritabilidad y un dolor óseo severo, esto por metástasis. En cuanto a una posible localización torácica o cervical, puede causar dificultad respiratoria, disfagia o el clásico síndrome de Horner, tosis, miosis y anhidrosis. Después, doctores, pasamos a síndromes y epónimos que se van a relacionar con este tumor. Aquí vamos a hablar de 5. Yo les puse 3 nada más, pero les voy a comentar otros 2. El primero es ojos de mapache o equimosis periorbitaria, que es el signo clásico de metástasis a la órbita craneal. Frecuentemente se acompaña de broptosis. Después tenemos el síndrome de opsoclono-mioclono, también llamado síndrome de ojos danzantes y pies danzantes. Este es un síndrome paraneoplásico autoinmune con movimientos oculares caóticos y mioclonías. Como dato clave, a los niños que presentan este síndrome les suele ir mejor en cuanto al pronóstico tumoral que a los niños que no lo presentan. Después tenemos el síndrome de Pepper, que es una infiltración masiva al hígado, una hepatomegalia gigante, con compromiso respiratorio secundario clásico en lactantes. Después tenemos el síndrome de Hutchinson, donde va a haber metástasis a médula ósea y huesos, que van a provocar cojera y un dolor óseo intenso. Podríamos llegar también a tener un bebé de muffin, un blueberry muffin baby, donde va a haber nódulos cutáneos o subcutáneos azulados que van a ser reflejo de metástasis en la piel. Esto es más común en neonatos. En cuanto al abordaje diagnóstico, doctores, tenemos que hacer mucho hincapié en los laboratoriales, ya que van a ser los marcadores estrella en esta tumoración. Va a haber una elevación de catecolaminas en orina de 24 horas. Los metabolitos clásicos van a ser el ácido vanilmandélico y el ácido homovanílico, que van a estar presentes entre el 90 hasta el 95% de los casos. Si nos llegan a preguntar cuál es la imagen de primera lección o del abordaje inicial, nos vamos a ir por el ultrasonido abdominal, ya que va a identificar la masa de origen suprarrenal o retroperitoneal. Vamos a tener después otras dos imágenes, la TAC y la resonancia, donde se va a observar una masa heterogénea que suele rodear y atrapar los grandes vasos, como la aorta y la vena cava. Frecuentemente va a mostrar calcificaciones hasta en el 85% de las imágenes. Sin embargo, el estándar de oro metastásico va a ser la gammagrafía con MIG. Este es un radiofármaco que va a ser captado específicamente por los tumores de la cresta neural. Pasamos a los factores pronósticos. El ENAR siempre va a hacer énfasis en qué lo agravia o en qué lo mejora. Vamos primero con el lado genético. El factor genético letal va a ser la amplificación del oncogen NMIC, doctores, que es el factor de peor pronóstico. En cuanto a la edad, ser menor de un año al momento del diagnóstico es el factor clínico de mejor pronóstico por el abordaje médico. Si bien acá no les menciono todo el estadiaje, tienen que saber que el estadio 4S ocurre en menores de un año con un tumor primario, pequeño y metástasis limitada a piel, hígado y o médula ósea. Paradójicamente tiene un pronóstico excelente porque suele presentar regresión espontánea sin necesidad de una quimioterapia intensiva. Tienen que saber otra cosa, la hipertensión arterial, aunque el neuroblastoma secreta catecolaminas, la hipertensión es más común y característica en el siguiente tumor que vamos a ver, en el nefroblastoma, por la secreción de renina al comprimir la arteria renal, por lo que no hay que confundirnos en el simulador si nos llegan a preguntar acerca de la hipertensión arterial y estos tumores, doctores. Pasamos al siguiente tumor, el nefroblastoma, también llamado tumor de Wilms, como vieron con anterioridad. En cuanto a su definición, es un tumor embrionario maligno derivado del riñón, específicamente
del blastema metanéfrico. En cuanto a su epidemiología, es el tumor renal más frecuente en la infancia. Va a estar representando cerca del 90% de los tumores renales en pacientes pediátricos. La edad de presentación clásicamente ocurre en niños un poco más grandes que el neuroblastoma. El pico máximo está entre los 2 y hasta los 5 años de edad, con una media a los 3.5 años. Si se acuerdan, la anterior era a los 22 meses de vida. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clásico que nos van a poner en simuladores o probablemente en el ENARP, la presentación es sumamente clásica y contrasta de manera importante con el paciente del neuroblastoma. La masa abdominal, que sigue siendo el hallazgo número 1, típicamente va a estar o te la van a poner como un caso clínico donde los padres descubren esta masa al bañar a su hijo o al vestir al pequeño. Es una masa abdominal lisa, firme y que no cruza la línea media, a diferencia del neuroblastoma donde decíamos que sí cruza la línea media y va a ser sobre todo nodular. El estado general. Decíamos ya que el anterior era un tumor que enferma. Aquí, la perlita clínica que les puedo dar es que el niño suele lucir muy sano, asintomático en su mayoría de casos, a diferencia del niño con neuroblastoma que les decías luce consumido y enfermo. Signos asociados, tenemos una triada como de sospecha clínica que va a ser hipertensión arterial hasta en el 25% de los casos, que va a ser causada por la secreción de renina del tejido renal comprimido o isquémico. Hematuria hasta en el 20% de los casos, que puede ser macroscópica o microscópica en su defecto, y un dolor abdominal leve o fiebre. Sin embargo, estos dos suelen ser todavía menos frecuentes. En cuanto a los síndromes asociados a este tumor, doctores, vamos a darle mucha importancia, ya que estas preguntas son muy comunes a nivel de simuladores. Aproximadamente el 10% de los casos del nefroblastoma se van a asociar a síndromes genéticos, y tenemos que saber identificarlos porque son preguntas directas. Primero, podemos dividirlos en dos categorías: mutación en el gen WT1 y mutación en el gen WT2. Del primero, de la mutación en el gen WT1, primero tenemos una mutación en el cromosoma 11p13, donde vamos a tener el síndrome WAGR, donde va a ser W de Wilms, tumor D, la A de anhidrida, va a ser una ausencia del iris, el niño se ve sin color en el ojo, una G de genitourinarias, donde va a haber anomalías como criptorquidia o hipospadias, y por último la R de retraso mental. Esta, les recuerdo, es una mutación WT1. Otra mutación WT1 va a ser el síndrome de Dennis-Drash, que va a ser un tumor de Wilms o un nefroblastoma más un dato agregado que va a ser el pseudohermafroditismo masculino con nefropatía de inicio temprano, que nos va a dar una esclerosis mesangial difusa que va a llevar a una falla renal precoz. Y por último, la mutación WT2 va a ser un síndrome de sobrecrecimiento, que es el síndrome de Beckinwick-Wiedenham, que es nos va a dar una clínica clásica de este tumor, más macroglosia, onfalocele y hemihipertrofia. Es decir, un lado del cuerpo va a crecer más que el otro. Y además de esto vamos a encontrar una hipoglucemia neonatal severa, esto por una hiperplasia de los islotes pancreáticos. Y acá les traigo cuáles son los dos del WT1 y cuál es el único del WT2. En cuanto al abordaje diagnóstico, vamos a ver que la imagen inicial sigue siendo el ultrasonido abdominal, ya que nos va a confirmar que la masa es de origen renal. Y también nos va a diferenciar si es sólida o quística y evalúa la presencia del trombo en la vena cava inferior. Después tenemos el estudio de extensión local, que va a ser una tomografía axial computarizada de abdomen con contraste, la cual va a ser una imagen que nos va a mostrar la masa intrarrenal que desplaza, pero no envuelve ni atrapa a los grandes vasos. Aquí, como perla quirúrgica, el nefroblastoma tiende a invadir la luz de la vena renal y la vena cava inferior formando un trombo tumoral. En cuanto a algunas otras situaciones que podemos utilizar para la metástasis, es algo que tenemos que conocer sí o sí. El sitio número 1 de metástasis va a ser a nivel pulmonar. Esto a nivel pulmonar tienen que saber que sucede hasta en el 85% de los casos, por lo que el TAC de tórax es indispensable para poder estadificar a los pacientes. En cuanto a la biopsia, se me olvidó comentarles, doctores, hay que tener cuidado ya que no se recomienda la biopsia percutánea de manera rutinaria, por alto riesgo de romper las cápsulas del tumor y diseminar las células malignas en la cavidad abdominal. Ahora sí, pasamos al tratamiento y el pronóstico. En cuanto al tratamiento, el pilar va a ser de manera quirúrgica, una nefrectomía radical con extirpación completa del riñón afectado, glándula suprarrenal y ganglios linfáticos regionales. En cuanto a la quimioterapia, va a depender mucho de la escuela. La escuela americana dice que primero la cirugía y después la quimioterapia. O la escuela europea dice primero la quimio y neoadyuvante y después la cirugía. Para el examen nacional tenemos que saber solamente la nefrectomía primaria suele ser la respuesta estándar inicial en estadios resecables, sí o sí.
El pronóstico suele ser muy bueno, una supervivencia global mayor al 90%. Un factor de mal pronóstico va a ser a nivel histológico, y el más importante pues, es este mismo, ya que lo que nos pueden comentar como un factor para predecir una mala respuesta a una recaída va a ser la anaplasia, es decir, células gigantes con núcleos atípicos y multipolares. Pasamos a los tumores a nivel óseo, el osteosarcoma contra el tumor de Ewing. Ambos son tumores óseos malignos primarios muy agresivos que afectan a los niños y adolescentes, pero sus características van a variar un poco a nivel clínico y radiológico, ya que son opuestas completamente. Iniciando con el osteosarcoma, también llamado el constructor mutado, va a derivar de los osteoblastos, las células que van a formar el hueso. Producen una matriz osteoide maligna. En cuanto a la edad, su pico máximo es en la adolescencia, entre los 10 a 20 años de edad, justo coincidiendo con el pico de crecimiento máximo. La localización crece en la metáfisis de los huesos largos. La zona más clásica afectada es alrededor de la rodilla, el fémur distal y la tibia proximal. Su cuadro clínico va a ser un dolor óseo severo, profundo, que empeora por la noche y despierta al paciente. Suele haber una masa palpable y claudicación, es decir, el paciente va a estar cojeando, a diferencia del siguiente tumor, donde no suele dar fiebre. En cuanto a la imagen, que va a ser lo más importante, porque es lo que nos suelen preguntar o nos pueden colocar en los simuladores, va a haber un patrón en sol naciente. No sé si alcancen a ver acá, o bueno, con la imaginación de un traumatólogo, cómo se ve esta imagen en sol naciente o rayos de sol. Así, también podemos encontrar algo que se llama el triángulo de Cotman, que este es un levantamiento del periósteo en forma triangular en el borde del tumor, que es lo que vemos acá en la radiografía y acá ya con una biopsia, o bueno, con una muestra como tal de la pieza. En cuanto a la genética, está altamente asociado a mutaciones de los genes supresores de tumores RB1, el retinoblastoma hereditario, y TP53, que sería el síndrome de Li-Fraumeni. En cuanto al sitio de metástasis, les puse acá un paciente tosiendo, ya que el número 1 va a ser a nivel pulmonar. El siguiente tumor, el tumor de Ewing, o sarcoma de Ewing, perdón, que es conocido también como el falso infeccioso, va a derivar de las células neuroectodérmicas, ya que es un tumor de células redondas, pequeñas y azules. La edad. En cuanto a la edad, suele ser ligeramente en pacientes más jóvenes o similar al tumor anterior, de 5 a 20 años, pero más común en varones blancos. En cuanto a su localización, crece en la diáfisis, ojo, es contrario al tumor anterior, en el tallo central de los huesos largos como el fémur, tibia, húmero y los huesos planos como la pelvis. El cuadro clínico clásico y que al mismo tiempo suele ser una trampa en los simuladores es que va a haber un dolor más apalpable, pero con síntomas sistémicos. El paciente va a tener fiebre, pérdida de peso, fatiga, leucocitosis y una BCG elevada. El cuadro clínico va a imitar perfectamente a un cuadro por ahí que ya le suena, que sería la osteomielitis. En cuanto a la imagen radiológica, vamos a ver que hay diferencias. En el anterior decíamos un sol naciente o rayos de sol, aquí vamos a tener una imagen en capas de cebolla o piel de cebolla, ya que van a ser múltiples capas de hueso nuevo depositadas paralelamente al eje del hueso por la inflamación constante. Las lesiones las lesiones líticas, permeativas va a ser como hueso apolillado. En cuanto a la genética, una pregunta directa que puede venir el examen va a ser que va a estar causado por una translocación cromosómica específica, T11/22. Aquí podemos nosotros hacer una tabla comparativa en cuanto al origen, la localización. Aquí recuerden, es completamente contrario, metáfasis contra diáfisis. El sitio más frecuente, la radiografía clásica, que es lo que más que me interesa que se aprendan doctores, el sol naciente contra las capas de cebolla, y la clínica tramposa, ya que uno da síntomas sistémicos y el otro no. Pasamos al último tema del día de hoy, que es el retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor intraocular maligno primario y de hecho es el tumor intraocular maligno primario más frecuente de la infancia. Se origina en las células fotorreceptoras inmaduras de la retina. En cuanto a la genética, va a estar involucrado una mutación o una pérdida del gen supresor de tumores RB1 localizado en el cromosoma 13q14. Vamos a tener aquí la teoría de Knudson, la cual nos dice que para que el tumor se desarrolle, ambos alelos del gen RB1 deben estar mutados. Su forma esporádica, que va a ser el 60% de los casos, el niño nace sano y ambas mutaciones ocurren en la misma célula de la retina por azar. Suele ser unilateral y de aparición más tardía, alrededor de los 2 años de edad. En cuanto a su forma hereditaria, que va a ser el 40% de los casos, el niño hereda un gen mutado, que va a ser el primer golpe, y luego ocurre la segunda mutación, segundo golpe. Por eso a esta teoría también se le conoce como la teoría del doble golpe. Suele ser bilateral, multifocal y de aparición muy temprana, antes del año de edad, a diferencia de la forma esporádica que ya decíamos que es alrededor de
los 2 años de edad. El cuadro clínico clásico va a ser un diagnóstico que se suele hacer porque los padres notan algo extraño en las fotografías o en la mirada de su pequeño. El signo número 1 o el signo patognomónico va a ser la leucocoria, el reflejo pupilar blanco o ojo de gato amaurótico. Ocurre cuando el tumor crece lo suficiente para reflejar la luz antes de que llegue a la retina sana. En cuanto al signo número 2, va a ser el estrabismo. Es la segunda forma de presentación más común, por pérdida de fijación visual en el ojo afectado. Y algunos signos tardíos que suelen ser de mayor mal pronóstico, vamos a tener glaucoma secundario, proptosis, ifemia, que es sangre en la cámara anterior, o inflamación orbitaria que simulara o llega a simular una celulitis. Esos van a ser datos pues ya de una manera tardía y de mal pronóstico. En cuanto al abordaje diagnóstico, vamos a tener primero la exploración clínica, va a ser una oftalmoscopía indirecta bajo anestesia general, con dilatación pupilar masiva, para poder visualizar una masa retiniana que se suele ver blanco-rosada. En cuanto a la imagen inicial, vamos a tener el ultrasonido ocular que va a demostrar la masa intraocular y sus características principales que van a ser calcificaciones intratumorales presentes hasta en el 90% de los casos. En cuanto a estudios de extensión, tenemos la resonancia magnética de cráneo y órbitas, la cual es crucial para evaluar si el tumor invade o no invade el nervio óptico o si se extiende hasta el cerebro. Una perla que tienen que recordar, doctores, sí o sí, es que la biopsia ocular está estrictamente contraindicada. Funcionar el ojo va a hacer que se rompan las barreras anatómicas y provoca la siembra de células tumorales en la órbita y en la vía sistémica. El diagnóstico es puramente clínico y por imagen. En cuanto al tratamiento, el objetivo principal es salvar la vida y secundario salvar el ojo y ya, si se puede después, la visión. Pero siempre vamos primero a salvar la vida. En ojos sin potencial visual o tumores masivos vamos a hacer enucleación directa. Es decir, vamos a extirpar de manera completa el globo ocular, asegurando un margen libre en el nervio óptico. En tumores pequeños o bilaterales, vamos a tener una terapia conservadora, quimioterapia sistémica de reducción, seguida de tratamiento local, que puede ser crioterapia, termoterapia o fotocoagulación con láser. Y algunas terapias modernas puede ser la quimioterapia intraarterial, que va a ser directo por la arteria oftálmica para maximizar la dosis en el ojo y reducir la toxicidad sistémica. Una pequeña perla que les puedo entregar el día de hoy es que tienen que saber qué es el segundo tumor. ¿Qué es eso del segundo tumor? Los pacientes con retinoblastoma hereditario, la mutación germinal del RB1, tienen un riesgo muy alto de desarrollar segundas neoplasias malignas en la adolescencia o en la adultez. El más frecuente, el osteosarcoma, justo el que repasamos en la clase de hoy. Si quieren conocer más datos o perlas de este tipo, los invitamos a practicar con nosotros en el simulador de Memody. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún tema que quisieran que repasemos, no olviden o no teman a dejarlo en la caja de comentarios. Pues eso sería todo, doctores. Un saludo.